Bienvenido, qué bueno que podamos tener este encuentro nuevo de un domingo más, de una reunión que nos podemos juntar, sea en familia, en tu casa, o sea de manera individual, personal. Te invito a que podamos disponer nuestro corazón para lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, y no solamente eso, sino para lo que nosotros también podemos entregarle a nuestro Dios en este día. Te invito a que puedas abrir la Biblia en Isaías 55. Vamos a leer este pasaje que está en el versículo 10. Dice lo siguiente: palabra de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Tenemos un Dios todopoderoso que cumple su palabra, sin importar las circunstancias, sin importar los momentos difíciles. Así como lo hizo en el pasado, lo cumplió, en el presente lo cumple, y en el futuro lo cumplirá. Hay enemigos que pueden estar en contra de la voluntad de Dios. ¿Y sabes cuál es el principal? Uno mismo. La palabra de Dios dice que nos puede liberar y que nos puede llevar a hacer su voluntad. ¿Estás dispuesto? Unite con nosotros a cantar a nuestro Dios desde el lugar a donde estás. Recordá, la iglesia no son las paredes, no es el templo, sino que es sus hijos adorándole, conociéndole, y Dios en medio de ellos. Cantamos a nuestro Dios. Nuestro corazón a este Dios admirable y todopoderoso. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Nos unimos a una sola voz, nos unimos hoy. Te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Temor, mi corazón, tú tienes el control. Depositamos nuestra confianza. Tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. Tenemos al Padre, entonces no me falta nada. Si te tengo a ti, falta nada. Si te tengo a ti, así es. Tenemos un Dios fuerte, admirable, todopoderoso. Cantamos. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Decimos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos. Con nuestra vida
imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Te entregamos, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Hoy y siempre, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Te invito a que traigas a tu memoria todas aquellas cosas que el Señor ha hecho, hace y hará por su pueblo. Él es el vencedor. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Este es nuestro Dios. Y yo sé quién va conmigo, va por mí y cumple su palabra. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, es invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Decimos, no tengo temor, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. La iglesia se levanta y canta. Falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Una vez más, el que tiene al Hijo, no me falta nada si te tengo a ti. Así es, amado Dios y Señor, exaltamos tu nombre en esta mañana, en este momento. Gracias porque tu iglesia no es el templo y tu iglesia se sustenta más allá de las circunstancias. En este momento te alabamos, reconocemos tu poder, tu palabra, que es capaz de transformar los corazones. Te alabamos no solamente por las cosas que hiciste, sino por todas aquellas cosas que haces y aquellas que vas a hacer. Vos sos todopoderoso. Te reconocemos y exaltamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Estás invitada a la reunión de mujeres. Mujeres de todas las edades nos juntamos a aprender de la palabra de Dios. Los viernes a las 19 horas. Te esperamos. Estamos hablando, estamos cantando a un Dios que es todopoderoso, que cumple con su palabra, que cumple con sus promesas, que dijimos el domingo pasado, es un Dios de pacto, un Dios que ama, un Dios que te busca, que te está buscando. Y este Dios, como leímos al principio, hace cumplir su deseo y su voluntad sin importar quién se oponga. Y el plan de Dios para demostrar su amor para con vos fue una cruz. Así dice Isaías también 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto se cumple en Jesús, y el plan del poderoso Jesús fue entregar su vida para que nosotros podamos tener una esperanza en Él, acerca de esa cruz y de esa salvación
cantamos. Mostréle mi dolor, perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el ser. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Cantamos con todo el corazón a nuestro Dios. Aunque Él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo yo al reino del Señor. ¿Por qué? En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Cantamos la última estrofa a nuestro gran Dios, a nuestro poderoso Dios. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie teme, porque es poderoso. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Con el grupo de adolescentes Maranata nos estamos reuniendo todos los sábados a través de Zoom a las 18 horas. Si querés participar con nosotros, escribinos un mensaje en el número de la iglesia si te podemos agregar. Te esperamos. Venimos estudiando a través de estos domingos, a excepción del domingo pasado, el Evangelio de Juan. Y estamos atravesando por momentos muy especiales que nos relata la palabra, encuentros con Jesús transformadores, el corazón humano de Jesús, pero su completa divinidad, y cómo esa persona misma del Salvador, que es Dios mismo encarnado, vino a transformar la humanidad. En el capítulo 12 nos encontramos con un evento que fue de una mujer que vino a entregar un tesoro que tenía, que era un tesoro material, pero que venía a ser un olor fragante para entregar a los pies del Señor. Este perfume, que vos lo podés leer en el capítulo 12, valía toda una vida de trabajo, y esta mujer vino a los pies del Señor para demostrar su admiración, su adoración,
porque sabía quién tenía frente y no se quería perder la oportunidad de estar a los pies del Maestro. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás dispuesto a entregarle lo mejor a tu Dios en esta mañana, en este momento? ¿Estás dispuesto para cada día tener un encuentro transformador con Él? Que nuestra actitud pueda ser las palabras de esta próxima canción. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, grande obra hiciste en mi corazón, Señor. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. No sé cómo está tu corazón en este momento. Lo que sí te puedo decir es que Dios está cerca de donde vos estás. Tan solo Él está buscando un corazón dispuesto. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Oh, qué gran entrega, Señor. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio Y decirte con nuestra boca, Señor, sé que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. decilo en el lugar donde estás. Y derramar ante ti todo mi ser, mi ser, y derramar ante ti todo mi ser. Amado Dios y Señor, nuestro precioso Salvador,
traemos a la memoria todas las cosas que hiciste en el pasado y todas aquellas cosas que cumpliste. Tu palabra habló y no faltó nada de lo que dijiste acerca de tu iglesia, acerca de la seguridad que podemos tener en vos. No faltó nada acerca de que vos sos nuestro pastor, de que vos nos llevás a los lugares indicados, a los lugares delicados. Tu promesa está vigente, Señor, y tu presencia nos acompaña. Todo por la obra maravillosa de la cruz. Señor, tu palabra dice, el mismo Jesús, que nosotros estamos en tu mano y nadie nos puede arrebatar de ese lugar. Vemos las circunstancias, vemos dificultades, vemos problemas, pero te vemos a vos y vemos nuestra eterna seguridad y tus palabras cumplidas en el pasado y todas las palabras y todas las promesas que vas a cumplir en el futuro. Por eso alabamos, por eso cantamos, por eso no nos importa las circunstancias, porque sabemos que vos tenés el control. Así como hiciste en el pasado, que tu palabra transformó los corazones, así también creemos que en el presente tu palabra tiene poder y tiene vigencia. Oramos por estas cosas, Señor, y te queremos cantar de esta forma. Amén. Rodeando esto, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. Entonces decimos, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Así es, Señor. Estas son nuestras palabras, esta es nuestra oración, más allá de las circunstancias. La noche acabará, se cumplirá, mi corazón te alabará. Cada día, Señor, todo nuestro ser te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Corazón te alabará. Esta mañana la iglesia se levanta y canta. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Déjate cautivar por el Espíritu de Dios que está presente en el lugar donde estás. Deja que Él te toque. Trae a tu memoria todas aquellas cosas que el Señor hizo y hace.
en esta mañana le vamos a alabar con todo nuestro corazón. Estamos en tu presencia, Señor, y te cantamos. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Confiaré, tu promesa sigue en pie, eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel para siempre. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. Entonces cantamos. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, oh, sé que lo harás otra vez. Así es, Señor. Acá está nuestro corazón, acá están nuestros oídos, acá está nuestra mente, acá está nuestra vida. Nos presentamos como insuficientes, nos presentamos como pecadores, nos presentamos como limitados. Necesitamos de tu justicia, necesitamos de tu palabra para ser limpiados, para ser transformados. Acá estamos, Señor, acá está tu iglesia. Te rogamos que tomes tu palabra, que nos hagas transformar, que nos hagas meditar, que seamos más semejantes a vos en tu carácter, en tu corazón, en tus acciones. Que podamos vivir a tus pies, porque es el mejor lugar a donde podemos estar. Tenemos una seguridad permanente en vos. Hacé tus obras, deslumbranos otra vez, cosas mayores que las anteriores. Hacé en nuestra vida, estamos dispuestos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Apreciado amigo, hermano, hermana, te invito a que puedas separar tu tiempo, buscar un anotador, abrir la Biblia en el libro y que te puedas disponer para recibir el mensaje que nuestro amado hermano Esteban Boyadjian desde Uruguay nos va a traer. Que el Señor pueda bendecir su palabra y que en esta mañana nos pueda mostrar algo nuevo.
Queridos hermanos de la Iglesia de Maranata, espero anden bien. Es una alegría comunicarme con ustedes y es un poco raro comunicarnos de esta manera, pero Dios en su voluntad ha permitido que podamos comunicarnos de esta forma. En su voluntad Dios ha permitido esta pandemia y lo permitió en una época donde tenemos medios para comunicarnos de diferentes formas. Quizás si esta pandemia hubiera sucedido 10 o 15 años atrás, hubiera sido imposible poder comunicarnos, pero gracias a Dios porque le dio la sabiduría al ser humano para poder desarrollar la tecnología y para que podamos comunicarnos de esta manera. Por eso gracias a Dios porque permitió el avance de la tecnología para que en medio de esta pandemia nosotros pudiéramos comunicarnos. Quiero decirles que los recuerdo en oración, siempre los recuerdo en oración, con mucho cariño, con mucho amor. Oro por su iglesia, especialmente por el hermano Lucho, para que el Señor lo esté llenando de sabiduría espiritual para ayudar a crecer la obra del Señor y para bendecir la vida de cada uno de ustedes y de los que van a conocer a Cristo a través de la Iglesia de Maranata. Y agradezco mucho esta invitación para poder compartir la palabra de Dios. El texto que nos convoca en este día es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, desde el versículo 12 hasta el 50. Allí Juan nos relata algunos acontecimientos de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Les invito a abrir la Biblia entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 12, desde el versículo 12 hasta el versículo 50. No vamos a leer todo este texto, espero que lo hayan leído ya en sus casas o que lo lean durante la semana. Y también les recomiendo que lean la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en los demás evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, porque vamos a descubrir cosas muy interesantes del carácter de Jesús, vamos a descubrir cosas muy interesantes de la situación que vivía Jesús en ese momento. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta ver en los relatos de los evangelios es los estados de ánimo de Jesús. Y en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén vamos a ver 3 estados de ánimo. Nosotros, si por ejemplo lo leemos en el libro, en el Evangelio de Lucas, vamos a ver que Jesús tuvo 3 estados de ánimo completamente distintos en ese tiempo en que entró a Jerusalén. Primero lo vemos alegre, lo vemos eufórico. Después lo vemos un poco triste, mejor dicho, lo vemos triste. Y después lo vemos disciplinando de alguna manera a la gente. Jesús estaba muy alegre cuando estaba entrando a la ciudad de Jerusalén. Él cuando empezó a entrar en la ciudad de Jerusalén o se empezó a acercar a la ciudad de Jerusalén, había una multitud que estaba alabando a Dios, una multitud que estaba adorando a Dios, y eso lo llenó de alegría al Señor. Y fíjense el sentimiento de Jesús en ese momento, porque vienen los fariseos y le dicen que haga callar a la gente, que no canten más, que no alaben más a Dios, y Jesús le dice, si estos callaran, las piedras clamarían. Lucas 19:40, si estos callaran, las piedras clamarían. Jesús les está diciendo, no hay forma de callar la alabanza a Dios. Y ahí se está, de alguna manera el Señor estaba mostrando su estado de ánimo, de alegría, porque la gente estaba alabando a Dios. Ahora, un instante después, o un momento después de ese momento de alegría, de ese momento feliz del Señor por ver esa alabanza del pueblo a Dios, cuando ya estaba medio cerca de Jerusalén, dice que cuando vio a Jerusalén, Jesús lloró. Y lloró porque él sabía lo que iba a acontecer en esa ciudad 40 años después. En el versículo 41 de Lucas 19 vemos esto: Jesús lloró sobre Jerusalén porque sabía lo que iba a acontecer 40 años después en esa ciudad y cómo iba a ser destruida y cómo la gente iba a morir. Dos estados de ánimo muy distintos: por un lado la alegría, por un lado la euforia, por un lado Jesús lo vemos pletórico de alegría mientras el pueblo alababa a Dios, y por otro lado vemos a Jesús triste, vemos a Jesús llorando
por la ciudad de Jerusalén y por las personas que vivían en la ciudad de Jerusalén. Ahora, si seguimos un poco más adelante, vamos a ver a Jesús entrando en el templo, ya dentro de la ciudad de Jerusalén. Unos minutos después que estuvo llorando sobre la ciudad de Jerusalén, entra en la ciudad y va al templo y ve a los vendedores y ve a los cambistas. Y en ese momento se da cuenta que se había hecho del templo, se había hecho una feria. Y Jesús les dice, Lucas 19:46, le dice: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjense lo duro que es Jesús con estas palabras hacia estas personas. Evidentemente Jesús estaba muy molesto en ese momento con las personas que estaban en ese lugar. Jesús generalmente con las personas actuaba, con los pecadores actuaba con mucha misericordia. Vemos muchas veces que le dice: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más, o no cometas más este pecado. Y vemos a Jesús hablando de esta manera, pero con estas personas Jesús fue muy duro. Y si nosotros revisamos a lo largo de los evangelios y a lo largo de la vida de Jesús, Jesús era muy duro con aquellas personas que sabían la verdad, que tenían el conocimiento, pero que sin embargo estaban negando a Dios. Y Jesús ahí vemos que tuvo estos tres estados de ánimo: por un momento de alegría, un momento de tristeza y un momento de enojo ante estas personas. Les llegó a decir: ustedes han hecho del templo una cueva de ladrones. Ahora, yo les invito a que lean estos pasajes en los demás evangelios, porque vamos a descubrir muchas otras cosas del carácter de Jesús. Pero hoy quiero que podamos ver en el libro de Juan, el evangelio de Juan, cuál es la parte central del relato de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hoy quiero compartir las enseñanzas de Jesús cuando entra a Jerusalén. Y quiero compartir las enseñanzas de Jesús cuando entra a Jerusalén, porque Juan en lo que hace énfasis es justamente en eso, en las enseñanzas de Jesús en ese momento en que entra a Jerusalén. Y les invito a leer en Juan capítulo 12, desde el versículo 14 hasta el versículo 16. Juan capítulo 12, desde el 14 al 16. Dice la palabra de Dios: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, y como está escrito: no temas, hija de Sión, aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Los discípulos no entendían lo que estaba sucediendo. Dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Ahora, ¿qué cosas eran lo que no entendían los discípulos? ¿Por qué los discípulos no entendían lo que estaba pasando? No entendían que Jesús estaba entrando en Jerusalén y sabía que cuando fuera a Jerusalén los fariseos lo querían matar. Entonces, de alguna manera, si sabes que te van a matar cuando vayas a Jerusalén, ¿para qué vas a Jerusalén? Entonces no entendían por qué Jesús había decidido entrar a Jerusalén. No entendieron tampoco que Jesús fuera recibido por la gente con alabanzas a Dios y que Jesús fuera recibido en ese momento como el Mesías. Es que Jesús eso no se lo había dicho a sus discípulos. Jesús le había dicho a sus discípulos que él iba a padecer cuando llegara a Jerusalén. Ahora, no les había dicho que las personas lo iban a recibir llenos de alegría y iban a estar recibiéndolo como el Mesías. Los discípulos no entendieron eso. Ahora, tampoco los discípulos entendieron que Jesús llorara sobre la ciudad de Jerusalén. Jesús en ese momento en que llora empieza a profetizar lo que va a suceder en Jerusalén y profetiza la destrucción de Jerusalén. A nadie le gusta que profeticen algo así, a nadie le gusta que profeticen la destrucción de sus familiares, la destrucción de su ciudad. No es algo agradable. Y menos le gustaba esto a los judíos, que eran personas muy nacionalistas, personas muy chauvinistas, que exaltaban todo lo que fuera de su nación. Y esto también los confundía a los discípulos de Jesús. Y esto también eran cosas que le costaban entender por qué iba a ser destruida la ciudad de Jerusalén. Por eso Jesús le enseña nuevamente a sus discípulos sobre su propósito. Y les dice que hagan foco en el propósito
de Jesús al venir a esta tierra, que hagan foco en la tarea central que tenía Jesús en ese momento. Y le dice, yo vine con un propósito y yo voy a cumplir ese propósito. Y leemos en Juan, en el capítulo 12, en el versículo 22, y le invito a leer, en el versículo 23, y le invito a leer algunos versículos para ver lo que Jesús le enseña en ese momento a sus discípulos. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo, le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Las enseñanzas de cualquier persona, para que sean efectivas, tienen que ir acompañadas del ejemplo de esa persona. El que enseña debe de seguir lo que enseña. Si no, sería algo así como, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Y evidentemente esto Jesús fue lo que estuvo criticándole a los fariseos durante su ministerio aquí en la tierra. Ellos decían que había que hacer las cosas de una manera, pero ellos no las cumplían. Entonces Jesús, de alguna manera en este momento, va a estar dando su ejemplo de lo que está enseñando. Y vamos a ver cuál fue ese ejemplo de Jesús. Ante tanta duda y ante tanta confusión que tenían los discípulos de Jesús, Jesús les explica, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús dice que llegó la hora para ser glorificado. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice ha llegado la hora para ser glorificado? Evidentemente se refiere a la resurrección. Dentro de una semana Jesús iba a morir en la cruz, dentro de unos días iba a morir en la cruz y dentro de una semana iba a resucitar. Y evidentemente cuando Jesús habla de que ha llegado el momento de ser glorificado, está hablando de la resurrección. Está hablando de ese momento donde se iba a levantar de la muerte e iba a resucitar. Ahora, Jesús dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre va a levantarse de la muerte y va a volver al lado del Padre a la gloria que tenía antes. Ahora Jesús se está olvidando todo lo que va a pasar en el medio. Jesús se olvida que primero iba a pasar por juicios injustos. Primero iba a pasar por duros castigos. Primero se iban a burlar de él. Primero le iban a poner una corona de espinas. Primero lo iban a azotar, lo iban a golpear y hasta lo iban a escupir. Primero lo iban a asesinar en una cruz. Primero lo iban a tratar como a uno de los peores delincuentes, porque a los peores delincuentes era a los que crucificaban. Pero Jesús dice, ha llegado el momento de ser glorificado. Jesús pone el énfasis en lo que iba a venir después del sufrimiento. Y pasa por algo el sufrimiento. Jesús no pone el énfasis en el sufrimiento, pone el énfasis en que iba a ser glorificado. ¿Por qué Jesús habla de que iba a ser glorificado y no habla del sufrimiento? ¿Por qué pasa por alto el sufrimiento y pone el énfasis en que iba a ser glorificado? Porque los sufrimientos iban a ser pasajeros. Siempre los sufrimientos en este mundo son pasajeros, pero la gloria que da Dios es eterna. Y la gloria que da Dios es duradera por toda la eternidad. La gloria que da Dios no termina nunca. Los momentos difíciles y tristes duran un tiempo, pero la gloria que da Dios es para siempre. Y por eso Jesús no pone el énfasis en el dolor, no pone el énfasis en el sufrimiento, pone el énfasis en la gloria que le va a dar el Padre. Hermanos, Cristo nos ayuda a entender la vida con una visión eterna.
nosotros tenemos que entender la vida con una visión eterna. Los cristianos tenemos que ver la vida con la visión eterna que nos enseña Cristo. Las situaciones difíciles que nos tocan vivir en este mundo no tienen comparación con la vida eterna que vamos a vivir al lado del Señor. Por eso cuando Jesús dice ha llegado la hora, Jesús lo dice no mirando los sufrimientos que iban a suceder de inmediato, sino mirando la gloria que iba a suceder después de esos sufrimientos. Mi hermano, mi hermana, si estás pasando por una situación crítica en tu vida, quizás podés estar viviendo un momento de dolor o un momento de enfermedad, o quizás el encierro en esta cuarentena te está provocando problemas emocionales, problemas sentimentales, o podés estar viviendo un tiempo de pérdida o un tiempo de dificultades económicas. ¿Cuántas personas en esta época están pasando por dificultades económicas? O quizás estás pasando por un tiempo de escasez o la pérdida de algún ser querido. Cristo te dice, nada se compara con la gloria que el Padre tiene preparada para sus hijos, que permanecen fieles. Y lo que yo te digo, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que permanecer fieles al Señor. Y tenemos que cumplir todos los planes que Dios tiene para nuestra vida. Nada se compara con las bendiciones eternas que vos y yo vamos a tener si permanecemos firmes en el Señor. El apóstol Pablo, en un momento en que estaba pasando por una dificultad dura, en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17, escribió: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mis hermanos, es mucho más pesada la gloria que da Dios que las tribulaciones o las dificultades momentáneas que nos tocan vivir. Hace unos días una hermana me comentaba que ella llevaba 2 años en tratamiento por una dificultad en una de sus piernas y la mejoría era muy lenta y me decía, bueno, ya estoy cansada de las inyecciones, ya estoy cansada del dolor, y me decía, 2 años es mucho para estar sufriendo estos fuertes dolores. Y le digo, pero 2 años soportando un dolor, siendo fieles al Señor, poniendo la esperanza en Dios, genera mucho más peso de gloria delante del Señor. Todo este sufrimiento, soportarlo confiando en el Señor, permaneciendo firmes en el Señor, nos genera un peso de gloria delante del Señor. Ahora, seguro, no es fácil pasar por estas situaciones difíciles. Generalmente decimos, bueno, hay que ponerse en mi lugar, hay que estar en mi lugar para saber lo que yo estoy sintiendo en este momento o lo que yo estoy viviendo en este momento. Pero tampoco fue fácil para el Señor. Tampoco fue fácil para el Señor esa situación que le tocaba vivir. Fíjense lo que dice Jesús en su oración al Padre. En el capítulo 12 de Juan, en el versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Jesús dice, estoy confundido, está turbada mi alma, estoy confundido. ¿Te ha pasado de estar confundido? ¿Te ha pasado de estar desconcertado por alguna situación? A veces nos pasa a los cristianos de estar confundidos, desconcertados con las situaciones que nos toca vivir. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios permite esto? ¿Hasta cuándo, Dios, voy a tener que soportar esta situación? ¿Por qué Dios no me hace las cosas más fáciles? ¿Le dijiste a Dios alguna vez, estoy confundido? ¿Le dijiste a Dios, estoy preocupado por esta situación? Miren, yo me alegro de que Jesús le haya dicho al Padre, está turbada mi alma. Porque en ese momento, cuando Jesús le dice al Padre, está turbada mi alma, nos está enseñando a nosotros qué hacer cuando nosotros estamos confundidos, cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, cuando nosotros estamos pasando por momentos de dificultades. ¿Qué hizo Jesús en su confusión? Razonó con sabiduría espiritual. Jesús ante la confusión razonó con sabiduría espiritual. Y fíjense lo que dice, se pregunta, ¿y qué diré?
Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Dentro del plan de Dios, Jesús había llegado hasta ese momento para morir en la cruz, para sufrir, para ser golpeado, para ser humillado por los hombres. En el plan de Dios para nuestra vida, muchas veces está que pasemos por algunas situaciones difíciles. A veces Dios permite algunas pruebas en nuestra vida porque esas pruebas nos van a ayudar a crecer, porque esas pruebas nos van a ayudar a entender otras cosas de la vida espiritual. Jesús dice, mas para esto he llegado. Quiero cumplir tu voluntad, quiero cumplir el plan que vos pusiste para mi vida. No se puso a discutir con Dios, no se puso a discutir con el Padre, no se enojó por el Padre por la situación que le tocaba vivir. Hermanos, ninguna prueba nos va a producir alegría, ninguna prueba. Al contrario, en las pruebas vamos a sentir dolor, vamos a sentirnos débiles, vamos a sentirnos quizás las peores personas del mundo. Pero cuando enfrentamos las pruebas con sabiduría espiritual, cuando aceptamos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre es perfecta, cuando aceptamos la voluntad de Dios, Dios nos fortalece. Y cuando aceptamos la voluntad de Dios, Dios nos alienta. Cuando aceptamos la voluntad de Dios, Dios nos da las fuerzas para seguir adelante. Dios nos da las fuerzas para cumplir el plan que Él tiene para nuestra vida. Y mire lo que sucedió después que Jesús le dijo al Padre, para esto he llegado, quiero cumplir tu plan. Versículo 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, cuando Jesús dice esto, entonces vino una voz del cielo. Le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Mis hermanas, mis hermanos, cuando nosotros aceptamos el plan de Dios, Dios habla. Y Dios habla a nuestro favor. Dios habla de nosotros y Dios habla a nuestro favor. Y Dios pone en marcha sus promesas. Y Dios pone en marcha todo su poder para llenarnos de paz, para llenarnos de gozo. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, el Señor nos puede llenar de paz y nos puede llenar de gozo aún en esos momentos. Y Dios nos da fuerzas para seguir adelante, para ser hombres y mujeres vencedores ante cualquier situación. Enseguida Dios habló alentando a Jesús, fortaleciéndolo, disipando cualquier duda, disipando cualquier incertidumbre que pudiera tener Jesús en ese momento. En ese momento que Jesús entra en Jerusalén para cumplir la parte final de su ministerio como ser humano, Jesús entonces reconoce que el plan de Dios es perfecto, que llegó hasta ahí y es necesario terminar la obra. En ese momento crucial el Padre lo ayuda a disipar las dudas, lo ayuda a sacarse sus temores, le quita toda incertidumbre, lo fortalece en ese momento difícil y confirma su promesa. Lo glorifiqué y lo glorificaré otra vez. Como hijos de Dios es necesario aceptar el plan de Dios para nuestra vida. Y en el plan de Dios para nuestra vida a veces está que pasemos por situaciones difíciles. En el plan de Dios para nuestra vida a veces está que pasemos por situaciones complicadas, que pasemos por situaciones que no nos van a traer alegría, que nos van a tener preocupados, que nos van a traer tristeza. Pero en medio de la tristeza, Dios también nos puede llenar de paz y nos puede llenar de gozo. Cuando nosotros aceptamos su plan y aceptamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Este ejemplo de Jesús podríamos decir que es la aplicación de la enseñanza de Jesús. Jesús está aplicando su enseñanza. Dice, yo voy a cumplir lo que vos tenés determinado para mi vida. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que Jesús nos deja en este pasaje? ¿Qué enseñanza está cumpliendo Jesús en ese momento? La enseñanza de Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén, yo la llamo la ley del grano de trigo.
Hace unos años decían que la Argentina era el granero del mundo, que su producción podía alimentar a 500 millones de personas y si se intensificaban los cultivos podía crecer más todavía la producción de la Argentina. Dios bendiga a la Argentina y Dios bendiga el trabajo de los argentinos. Pero en ese momento que Jesús entraba en Jerusalén, Jesús enseñó a sus discípulos la ley del trigo, una ley que se aplica en toda la vida cristiana y de diferentes formas. Y la ley del grano de trigo, la ley del grano de trigo está en el versículo 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esta es una regla para la vida cristiana. El trigo para dar fruto, primero tiene que morir. Si el trigo no muere, queda solo. Si el grano no muere, queda solo. Y es más, Jesús dice queda solo, y yo le agrego y se pudre. Si no muere, se pudre después de un tiempo. Ahora, el grano que muere, el grano que está dispuesto a morir, da fruto. La Biblia nos enseña que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ponemos nuestra confianza en Cristo, nacemos a una nueva vida. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Después que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, después de un tiempo nos bautizamos. Y el bautismo es también una ilustración del grano de trigo que muere. En Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Cuando somos puestos dentro del agua, es una ilustración de la muerte a la vida carnal. Y cuando salimos del agua, es una ilustración de la nueva vida en Cristo. Mis hermanos, si queremos vivir una vida con frutos, si queremos una vida fructífera para nosotros y para los que nos rodean, tenemos que estar dispuestos a morir a la vieja vida. Tenemos que estar dispuestos a morir a la vida que teníamos antes de conocer a Cristo. Por eso el apóstol Pablo enseña en Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanas y hermanos, hay cosas que tienen que morir en nosotros. Y a veces somos hijos de Dios, a veces aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y hay cosas del mundo que todavía no murieron y nosotros las tenemos que hacer morir. A pesar de que Cristo transformó nuestras vidas, a pesar de que somos hijos de Dios, hay cosas de la vieja vida que todavía no murieron en nosotros. Hace unos años un joven, ya más bien un hombre, me dice, hay un pecado en mi vida. En esta semana caí en un pecado un pecado de mi vieja vida. Entonces este hombre había empezado a venir a la iglesia, había aceptado a Cristo como su Salvador, estaba creciendo espiritualmente y me dice, ¿Dios me perdona ese pecado de la vieja vida? Le digo, bueno, si vos le pedís perdón a Dios sinceramente, si vos confesás tu pecado delante de Dios, si vos te apartás del pecado, lógicamente que Dios te va a perdonar. Dios perdona todos nuestros pecados cuando nosotros los confesamos delante de Él. Y allí oramos juntos y allí presentó su oración delante de Dios. Y realmente hubo un toque de Dios en la vida de este hombre. Pero al tiempo vuelve y me dice, volví a caer en el mismo pecado que te había dicho hace unos meses atrás. Volvimos a tener la misma conversación, la misma confesión delante de Dios. Pasaron unos meses y nuevamente me dice, volví a caer en el mismo pecado. Evidentemente, este hombre
no había matado ese pecado en su vida. Este hombre había dejado que eso de su vieja vida estuviera allí y reviviera cada tanto. Hermanos, tenemos que hacer morir las cosas de la vieja vida, tenemos que hacer morir los pecados de la vieja vida. Cuando hay pecados recurrentes en nuestra vida, cuando hay pecados que se repiten en nuestra vida, nosotros tenemos que hacerlos morir. Hay que estar preparado, esos pecados recurrentes hay que estar preparado para matarlos todos los días. Es una batalla que se libra todos los días para hacerlos morir. Quizás alguno diga, bueno, yo de esos pecados espantosos que leímos recién, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, bueno, yo no tengo de esos pecados. Bueno, yo me alegro si alguien dice de esta manera. Pero en este pasaje de Colosenses, Pablo nos habla de otras cosas que hay que hacer morir en nuestra vida. En el versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dios quiera que cada uno de nosotros seamos conscientes de las cosas que tenemos que hacer morir en nosotros, que dejemos las excusas de lado, porque muchas veces cuando hay pecados recurrentes en nuestra vida, siempre tenemos una excusa preparada para justificar ese pecado. Dejemos las excusas de lado y hagamos morir lo que tenemos que hacer morir en nuestra vida. Y allí se nombran algunas cosas y podríamos agregarle otras, podríamos agregarle el orgullo. Qué difícil es vencer el orgullo. Es algo que nos cuesta hacer morir en nuestra vida, porque en realidad nadie acepta que hay orgullo en su vida. Por lo general nadie acepta el orgullo. Pero qué difícil es ser bendecido por Dios cuando nuestro orgullo está allá arriba. Dios quiera que podamos ser inteligentes en vencer el orgullo. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios. Por eso es difícil ser bendecidos por Dios cuando hay orgullo en nuestra vida. También habla de las pasiones desordenadas, y esto tiene que ver con todo lo sexual que esté fuera del matrimonio. Y también debemos de hacer morir las pasiones desordenadas. La avaricia tiene que ver con el afán desmedido por los bienes materiales. Es otra de las cosas que tenemos que hacer morir en nuestra vida. La ira. Es difícil dominar la ira. Qué difícil que es dominar la ira, pero la ira se vence con paciencia, con dominio propio. Dios quiera que podamos tener dominio propio, que podamos tener paciencia para poder vencer también la ira. Y cada uno sabe qué cosas tiene que hacer morir en su vida. Y si no sabes qué cosas tenés que hacer morir en tu vida para recibir las bendiciones de Dios, yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Busca un lugar donde puedas estar solo y donde puedas arrodillarte y ponerte en oración delante del Señor. Y orá delante de Dios. Pedile en ese momento a Dios que te muestre cuáles son las cosas que vos tenés que hacer morir en tu vida. Pedile a Dios que te muestre si hay cosas que tenés que todavía hacer morir en tu vida. Y quédate un rato arrodillado en oración, sin orar. Permití que Dios te empiece a mostrar. Y Dios te va a empezar a mostrar aquellas cosas que tenemos que hacer morir en nuestra vida. Hermanos, hay cosas que tenemos que hacer morir en nuestra vida, porque si nosotros queremos producir fruto para nuestra felicidad, para nuestra bendición, para bendecir a lo que está alrededor nuestro, hay cosas que hay que hacer morir. Es la ley del grano de trigo. Si el grano de trigo no muere, no va a producir fruto. Y Dios quiere que nosotros seamos personas que traigamos mucho fruto para nuestra vida, para nuestra felicidad y también para la felicidad de los que están alrededor de nosotros. Señor, yo quiero morir a esto. Ayúdame a hacer morir esto en mi vida. Quiero dar fruto para vos. Quiero dar fruto para los que están alrededor mío. Mis hermanas, mis hermanos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén tiene como enseñanza central aquí en el Evangelio de Juan el grano de trigo que muere. Y Dios quiera que podamos aplicar esta ley del grano de trigo que muere en nuestra vida. Después
está el ejemplo de Jesús. Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Llegué a esta hora para morir en la cruz. El grano de trigo para Jesús era morir en la cruz. Hacer morir, que muera el grano de trigo era su muerte en la cruz y los castigos que iba a recibir. Y la respuesta de Dios al que está dispuesto a morir a las cosas terrenales es como la respuesta que recibió Cristo. Dice, entonces vino una voz del cielo. Y seguramente a nosotros no nos va a venir una voz del cielo, pero vas a recibir el gozo del Señor, vas a recibir el aliento del Señor. Una vez que nosotros estamos dispuestos a hacer morir las cosas terrenales en nuestra vida, vamos a recibir el aliento del Señor. El Señor nos va a fortalecer, el Señor va a bendecir tu vida, el Señor va a bendecir tu vida y vas a ser de bendición a los que están alrededor tuyo. Y tu vida va a dar mucho fruto. Va a dar fruto primero para vos. Después va a dar fruto para los que están alrededor tuyo, seguramente tu familia. Va a dar fruto para tu iglesia, va a dar fruto en tu trabajo, va a dar fruto en todo lo que vos tenés a tu alrededor. Que el Señor te esté bendiciendo, que el Señor nos esté ayudando a crecer espiritualmente. Les envío un fuerte saludo, un gran abrazo de la iglesia de Buceo y de mi familia. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por su palabra y a nuestro querido hermano, el pastor Esteban Boyadjian de la Iglesia de Uruguay. ¿Qué te parece si nos unimos todos en un mismo sentir y damos gracias por él y oramos por su iglesia? Amado Dios, te damos muchas gracias porque sin importar las distancias podemos tener esta comunicación, podemos ser bendecidos con tu palabra y así como vos estás con nosotros en este momento, estás también en la iglesia de Uruguay, en Buceo, estás con la familia del pastor. Te pedimos que vos los bendigas, los acompañes, los fortalezcas y que en este tiempo les puedas dar la dirección que ellos necesitan. Gracias porque vos afirmás sus pasos, gracias porque vos lo utilizás tanto allá como en el día de hoy para bendecirnos a nosotros. Bendecí su iglesia, Señor, y que puedan muchas personas que están a su alrededor conocer tu palabra y conocer de tu amor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, qué bueno que llegaste hasta este momento del video, el final de la reunión, y seguramente Dios te habló, Dios te dijo algo nuevo. Te invitamos a que tomes de ese desafío y que puedas seguir conociendo mucho más al Señor. En cuanto a los anuncios, esta semana tenemos 3 menciones. La primera son de 2 personas que cumplieron años, que si todavía no tuviste la oportunidad, que puedas tomarte el tiempo para saludar y mostrarle cariño. Esas son Rocío Taborda y Sandra Peludero, que esta semana estuvieron cumpliendo años. La tercera mención es que fue el Día del Maestro y queremos saludarlos, queremos reconocerlos, no solamente a los maestros que enseñan dentro de la iglesia, sino a aquellos que lo tienen como profesión y como tarea. Muy feliz día, y queremos leer un pasaje en Colosenses 1:28 que dice lo siguiente: por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con sabiduría que viene de Dios, con la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Pablo enseñaba así como él fue enseñado, como aprendió el ejemplo de Cristo. Y queremos decir feliz día a los maestros que con su ejemplo y con su enseñanza pueden cambiar las vidas y edificar las vidas. Muy feliz día. Anuncios de la iglesia: los días martes, desde las 18 horas hasta las 20 horas, las puertas de la iglesia se abren. Hay personas que están dispuestas a servir, hay un ropero comunitario, hay mercadería, pero hay un corazón dispuesto para predicar la palabra de Dios. Te invitamos a que si conoces a alguien que esté cerca de la zona, que lo puedas mandar para acá, alguna necesidad que podamos cubrir, la iglesia está dispuesta. Y si formás parte de la iglesia, sos invitado también a trabajar, a estar dispuesto para ser de bendición a otros. Martes de 18 horas a 20 horas. Los jueves nos seguimos reuniendo por Zoom a las 20 y 30 horas. Para poder acceder necesitas escribir un mensaje al número de la iglesia que figura en esta reunión
enviar tu número de teléfono y te mandamos el link para que te puedas conectar, poder vernos las caras, charlar y sobre todo conocer más a nuestro Dios. El Señor te quiere bendecir, que Dios te bendiga, que cada vez tu corazón y tu vida pueda estar más cerca de Él. Espero que tengas muy buena semana. Te adoraré. Por eso le cantamos y le decimos: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Adora al Señor. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Por eso te adoramos. Te adoraré, te adoraré. Por eso te cantamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Que no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así